Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas Arca. Matemáticas Arca, un objetivo en cada video. Y en este, el objetivo es que una vez finalizado el video, seas capaz de sumar o restar radicales. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar la operación que tenemos en el pizarrón. Para sumar o restar radicales es necesario que estos sean semejantes, es decir, que tengan el mismo grado o índice, que es el número que aparece en esta posición del radical, y al mismo tiempo las mismas cantidades subradicales entre sí. Las cantidades subradicales son las que aparecen dentro del símbolo de raíz. Puesto que en este caso los radicales no son semejantes, no podemos sumarlos o restarlos de manera directa, por lo que lo primero que haremos será simplificarlos. Cuando, como en el presente caso, las cantidades subradicales son fraccionarias, lo primero que debemos hacer es eliminar el radical del denominador. Y esto lo hacemos si el radical tiene raíz exacta, la extraemos directamente. Y si no, multiplicaremos el denominador por sí mismo tantas veces como sea necesario hasta que alcancemos el índice del radical, de tal manera que el radical y el exponente se eliminen. Veamos este procedimiento que vamos a realizar, lo vamos a llevar a cabo para todos los radicales que tenemos en la expresión. Vamos a encontrar una expresión equivalente a cada uno, donde en la medida de lo posible encontremos radicales semejantes. Una vez que los radicales sean semejantes, para sumarlos o restarlos, simplemente sumaremos algebraicamente sus coeficientes. Veamos. Raíz cuadrada de 3/5. Lo primero que haremos será expresar el numerador y el denominador en radicales separados. Y tenemos por lo tanto que raíz cuadrada de 3/5 es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 5. A continuación vamos a multiplicar esta expresión por 1, pero ese 1 lo expresaremos como raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 5. Recordemos que cualquier cantidad entre sí misma nos da 1. Y en este caso, raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 5, porque al tener raíz cuadrada de 5 multiplicada por sí mismo, la elevaremos al cuadrado. Y el cuadrado se va a eliminar con el símbolo de raíz. A continuación, vamos a realizar los productos. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 5 es igual a raíz cuadrada de 15, y raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Y el cuadrado se anula con el radical, por lo que tenemos a continuación raíz cuadrada de 15 sobre 5. Y este radical ya no se puede simplificar. Pasamos a raíz cuadrada de 3/4. El procedimiento, como dijimos, es el mismo. Separamos el numerador y el denominador, cada uno en su propio radical. A continuación,
como podemos apreciar, raíz cuadrada de 3, 3 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo que lo dejamos igual. 4 tiene raíz cuadrada exacta, raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo que obtenemos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y este radical ya no se puede simplificar. Raíz cuadrada de 1/15. Raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 15 y lo vamos a multiplicar por 1 el cual expresamos como raíz cuadrada de 15 sobre raíz cuadrada de 15. Realizamos el producto. 1 por 15, 15, raíz cuadrada de 15. Raíz cuadrada de 15 por raíz cuadrada de 15. Raíz cuadrada de 15 al cuadrado y obtenemos raíz cuadrada de 15 sobre 15. A continuación tenemos que raíz cuadrada de 1/12, raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 12. Multiplicamos por 1 el cual expresamos como raíz cuadrada de 12 sobre raíz cuadrada de 12. 1 por 12, 12 y 12 por 12, 12 al cuadrado. Anulamos el exponente con el radical y nos queda raíz cuadrada de 12 sobre 12. En este caso, raíz cuadrada de 12 se puede aún simplificar, ya que 12 lo podemos expresar como 2 al cuadrado por 3, es decir, 2 al cuadrado 4 por 3, 12. Y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Por lo que raíz cuadrada de 12 la expresamos como el producto de 2 por la raíz cuadrada de 3. De tal manera que esta expresión la podemos escribir de la siguiente manera. Dos por raíz cuadrada de 3 sobre 12. Y simplificando la fracción, dividiendo el numerador entre 2 y el denominador entre 2, tenemos que es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 6. Y a continuación vamos a sustituir nuestros radicales originales por sus equivalentes radicales simplificados. 5/3 por raíz cuadrada de 15 sobre 5. 1/2 por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Menos 5 por raíz cuadrada de 15 sobre 15. Más 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 6. Y a continuación vamos a realizar las operaciones con los coeficientes. Y puesto que estos coeficientes son fraccionarios, vamos a reducirlos. Si dividimos numerador y denominador entre 5, y nos queda por lo tanto
1/3 por raíz cuadrada de 15 menos 1 por raíz cuadrada de 3 y 2 por 2, 4, por lo que nos queda 1/4 por raíz cuadrada de 3 menos, dividimos numerador entre 5 y denominador entre 5. 5 entre 5, 1, 15 entre 5, 3. Y tenemos menos 1/3 raíz cuadrada de 15 más, dividimos numerador entre 3 y denominador entre 3. 3 entre 3, 1, 6 entre 3, 2. Más 1/2 por raíz cuadrada de 3. Y ahora sí, como podemos apreciar, tenemos radicales semejantes. Raíz cuadrada de 15, raíz cuadrada de 15. Mismo índice, 2 y 2, misma cantidad subradical, 15 y 15. Vamos a reducirlos sumando algebraicamente sus coeficientes. 1/3 por raíz cuadrada de 15 menos 1/3 por raíz cuadrada de 15 se anulan y nos queda, por lo tanto, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3, semejantes, por lo que vamos a sumar algebraicamente. Menos 1/4 más 1/2 por raíz cuadrada de 3. Puesto que tenemos una suma algebraica de fracciones y los denominadores son diferentes, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de 4 y de 2 es 4. A continuación, 4 entre 4 es 1, por menos 1 menos 1. Más 4 entre 2, 2, por 1, 2. Por raíz cuadrada de 3. Y tenemos, por lo tanto, como resultado final, menos 1 más 2, 1. 1/4 por raíz cuadrada de 3. Y nuestro resultado final, la suma resta de la expresión que tenemos en el pizarrón, es 1/4 raíz cuadrada de 3. 1/4 raíz cuadrada de 3 es exactamente lo mismo que sumar y o restar los radicales originales. Por lo que este objetivo ha quedado de esta manera perfectamente logrado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Te invito a explorar este canal Matemáticas Arca, donde encontrarás miles de ejercicios resueltos perfectamente explicados. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte ahora. Dale clic a la campanita para que te avise cada que suba un nuevo video. Si tienes alguna duda, no olvides enviarla en un comentario. Hasta la próxima.